con sus empleados. Y para empezar lo trajeron a uno que debía 10 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey, suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y le dijo: vive. Más todavía, le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y así lo ahogaba, gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No sabía también tú tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en las manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo haré mi Padre Celestial con ustedes, no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Ustedes se acuerdan alguna que cuando estábamos, antes de empezar este taller de la santidad, estábamos hablando de la apologética y yo les encalqué una cita muchísimo que ojalá se la hayan aprendido? Y voy a hacer prueba a ver si, qué tanto pusieron atención. ¿Se acuerdan qué dice Mateo 16, 18? Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso acababa de pasar. Mateo dice, estamos en Mateo 18. Jesucristo lo acaba de nombrar la roca de la iglesia. Entonces Pedro, muy feliz y muy entusiasmado, dice, entonces llegan y se sientan y le dicen: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a los que me ofendan y me hagan daño? Y él queriendo, y él sintiéndose ya la roca de la iglesia y sintiéndose con ese orgullo, le dice: Señor, ¿no será 7 veces 7? Porque él quería impresionar a Jesús. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? 70 veces 7. ¿Qué es lo que significa 70 veces 7? Perdonar siempre. Y le da una parábola que te hace reflexionar del perdón. Y por favor pongan mucha atención a cómo voy a explicar esta parábola, porque les va a hacer entender por qué el perdón es tan necesario y es una deuda que tenemos que dar. Por eso el reino de los cielos se asemeja a un rey quien quiso ajustar cuentas con su siervo. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado con lo que le debía. Le debía 10,000 talentos. Le hice las matemáticas para que ustedes vieran la deuda, porque esto no se entiende si no se sabe la deuda. Y esto anótenlo para que nunca se les olvide. 10,000 talentos. Perdón, ¿y un talento a cuánto equivalía en ese entonces? Les voy a decir, un talento en el primer siglo del Imperio Romano, un talento es equivalente a 6,000 denarios. 6,000 denarios. 6,000 denarios. Y ya les voy a decir que es un denario. Les voy a seguir leyendo. Dice,
como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él y su mujer y sus hijos y cuanto tenía para que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y perdonándole la deuda, al salir de allí, el siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Un denario era la paga de un día de trabajo. Anoten esto. Un denario era un día de trabajo. ¿Cuántos les debía el siervo malvado al Señor? 10.000 talentos. ¿Cuántos le debía el otro al siervo malvado? 100 denarios. ¿Cuánto es un denario? Un día de trabajo. Un día de trabajo. Le debía 100 denarios y se le echó al cuello y lo apretujó y lo echó a la cárcel y le dijo: no sales de ahí hasta que me pagues. Toda la gente se encontró el cuento, escucharon el cuento y fueron a decirle al rey: rey, esa persona que tú le perdonaste 10.000 talentos acaba de echar a otro a la cárcel porque le debía 100 denarios. ¿Qué dice el Señor? Tráiganme a mí a ese miserable. A ese no es miserable. Malvado. A ese malvado siervo. Tráigamelo acá porque lo voy a encarcelar hasta que me pague todo. Esto es lo que Jesús nos quiere decir. Nosotros tenemos una deuda con Dios. Una deuda que, a ver si me acuerdo, Romanos, ¿cuál es el precio del salario del pecado? Romanos 6:12. El salario del pecado es la muerte. El pago del pecado es la muerte. Ese pago, ese pecado original que tuvimos con Dios es nuestra deuda con Dios. Ese pago es infinitamente grande para que nosotros pagamos. Yo me puse a hacer la cuenta y para que el siervo malvado le pagara los 10.000 talentos, tenía que pasar esto. Y anótenlo porque a ustedes les va a gustar esta matemática. Tenía que haber pasado todos estos años. $164.383 años y medio año de trabajo. Esto es si no comiese, porque en ese entonces se ganaba un denario por día, y si tenía que pagar 6.000 talentos, si tenía que pagar 10.000 talentos y cada talento es 6.000 denarios, tenía que haber recurrido 164. Aquí viene la vuelta de la historia. Nosotros le debemos tanto a Dios y Él nos perdona. El siervo malvado le debía tanto al Señor y el Señor lo perdona. Pero vean dónde viene la polémica. ¿Cuánto le debía el amigo al siervo malvado? 100 denarios. ¿En cuánto tiempo se pagaban 100 denarios? 100 días, más o menos 3 meses. Más o menos 3 meses y de pronto una semana. ¿Se puede pagar 3 meses y una semana? Claro que sí. Pero ¿qué hizo el siervo malvado? Se le echó encima, lo ahorcó y lo hizo llevar a la cárcel hasta que no le pagara una cosa tan chiquita. El Señor se puso histérico y le dijo: ¿cómo tú eres tan malvado que yo te perdono algo tan imposible de pagar? Y tú eres tan miserable que no perdonas una cosa tan pequeña. Así mismo Dios nos va a decir cuando lleguemos al frente de Él. ¿Cómo tú eres capaz de no perdonar si yo te he perdonado algo tan grande que tú no podías pagar, que yo te lo perdoné a ti, dando a mi único hijo, y tú no vas a ser capaz de perdonar algo tan chiquito? Porque honestamente todo lo que nosotros hagamos, todo lo que alguien nos haga a nosotros, no es nada comparado a la deuda que tenemos con Dios. Y aún así, en su misericordia y su amor tan grande, Él nos dice que así como tú perdones, Él te va a perdonar, ya habiéndonos perdonado tanto. Entonces es algo para recapacitar. ¿Sí entienden por qué ahora el perdonar no es